Bien. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, les da la más cordial bienvenida al Segundo Foro Internacional de Habitabilidad Ambiental. A continuación tenemos la conferencia Habitabilidad en Espacios Infantiles, impartida por la arquitecta Ana Teresa Soberanes López, que actualmente es estudiante de maestría dentro del MIDAUT, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus Mexicali, de la UABC. La arquitecta Ana Teresa Soberanes es egresada de licenciatura en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Autónoma de Baja California en 2020. Fue finalista en concurso interno de la Facultad en Diseño Arquitectónico sobre Espacio Urbano, un corredor Justo Sierra. Ha tenido participaciones en el convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali para desarrollo de proyectos estratégicos en viviendas de alta densidad en la ciudad de Mexicali. También participó como estudiante en ayudantías docentes en la Facultad de Arquitectura y Diseño y particularmente en el Laboratorio Experimental de Geometría Descriptiva y Posgrado. Bien, a partir de ahora les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Bueno, pues a partir de este momento cedemos el uso de la voz y el micrófono a pantalla a Ana Teresa Soberanes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla. No sé si alguien me pueda, por favor, confirmar si ya se logra visualizar la presentación. Sí, ya se ve. Ajá. Ok. Voy a hacer un cambio rápido de diapositiva para ver si se logra ver el cambio. ¿Se logró ver? Sí, sí se ve. Excelente, excelente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema. Muy buenas tardes a todos. Como ya fui presentada, soy la arquitecta Teresa Soberanes y el día de hoy tengo el bien de presentarles el tema de habitabilidad en espacios para infantes. Este tema es derivado de la investigación en desarrollo dentro del programa de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño dentro de la línea de investigación de arquitectura y medio ambiente. El objetivo de esto es poder concientizar la importancia de la intervención arquitectónica en la etapa fundamental de este ciclo vital del ser humano, que es la etapa infante, ¿no? Vamos a abordar temas con respecto a la arquitectura y habitabilidad, vamos a abordar temas con respecto al desarrollo cerebral del niño, vamos a abordar el tema de la cuestión del diseño en espacios educativos preescolares. También vamos a tocar el tema de las normativas existentes, tanto nacionales como internacionales, con respecto a cómo debe ser un diseño en ambiente preescolar. Y vamos a concluir con el fenómeno actual que estamos atravesando ahorita, esta emergencia sanitaria de la COVID-19. Entonces, vamos a comenzar con este punto importante, ¿no? Lo que rige la arquitectura y la habitabilidad. Como bien sabemos, uno de los quehaceres fundamentales o el quehacer del punto focal de la arquitectura es el de la habitabilidad. Entonces, este tema tiene variaciones en su significado de acuerdo al tema que se quiera tratar. Empezamos, por ejemplo, con autores como Heidegger, el cual al presentarle la pregunta ¿qué es habitar?, la respuesta que él toma es una respuesta que se torna al antropocentrismo, ya que él lo responde como la manera en la cual los hombres somos en la Tierra. Después tenemos al autor Villagrán,
el cual describe toda esta parte de la habitabilidad como una de las partes de la forma arquitectónica, ¿no? Donde el espacio edificado lo divide en dos partes, ¿no? Por un lado es el construido por lo material y por otro lado lo habitable, que hace referencia a el espacio que ocupa el ser humano. Otros autores como Gómez Azpeitia y Gómez, en un estudio realizado, hacen referencia a la habitabilidad como un fenómeno complejo, ¿no? Este fenómeno complejo alcanza grandes dimensiones y en donde lo que es la referencia de habitable es todo un vínculo entre tanto factores humanos como factores ambientales, y estos se relacionan dentro de un proceso de adecuación y adaptación. Y este proceso de adecuación y adaptación es todo un resultado de un modo de vida y las condiciones ambientales que ofrece su entorno, ¿no? Entonces, en este caso, para esta investigación se va a retomar un término desde el punto de vista técnico con un enfoque normativo. Esto lo explica la autora organista y lo hace en referencia a la habitabilidad como a las cualidades que presenta un espacio que permite al usuario realizar sus actividades cotidianas en términos de confort. Ahora bien, cuando hablamos de confort, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, hay otro autor, Jara, en 2015, que desglosa el término de confort en tres ámbitos. El primero de ellos lo relaciona a lo racional. ¿Qué quiere decir? Que es la relación entre la sensación y el equilibrio térmico. El segundo punto que se manifiesta dentro del confort térmico es la parte fisiológica. Esta parte fisiológica la entendemos como la percepción dentro de todo un proceso orgánico que se da entre los impulsos nerviosos, la termorrecepción cutánea y la función del hipotálamo. Y como tercer punto está la parte psicológica. Esta parte psicológica que se define de acuerdo a estándares internacionales como la ISO 7730 y ASHRAE 55, que se define como aquella condición de la mente que expresa satisfacción en el ambiente térmico. Entonces, ya teniendo un poquito más en claro estas diferentes versiones de habitabilidad y la manera en la que nosotros nos estamos enfocando para la habitabilidad en espacios para infantes, vamos a definirlo como el conjunto de condiciones que presenta el espacio construido en relación a factores humanos, como la sensación y la percepción en el ámbito psicológico, y ambientales en términos de confort tanto visual como auditivo, olfativo y térmico en el ámbito normativo, que satisfacen las necesidades del usuario final. En este caso, nuestro usuario final es el infante. Vamos a pasar entonces ahora a la importancia de la primera infancia. Nuestro usuario final es el infante. Entonces, para poder satisfacer sus necesidades y poder hacer esta aportación arquitectónica que ayude a potencializar su desarrollo integral, es necesario conocer las perspectivas de distintas disciplinas que intervienen para poder llegar a contestar estas preguntas, ¿no? Estas cuestiones son: ¿qué motiva al infante? ¿Cómo es que adquiere conocimiento? ¿Cómo son las condiciones físicas y psicológicas durante esta etapa? ¿Cómo afecta su entorno en su desarrollo? Un ejemplo de esta intervención de disciplinas es esta parte de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo se encarga de estudiar al ser humano y las etapas o diferentes etapas con las que se va desarrollando durante todo el proceso, ¿no?, del ciclo vital. Entonces, en él se desglosan 7 etapas principales. La primera es la etapa prenatal, luego de ahí sigue la neonatal, después sigue la parte infancia, en la cual esta se subdivide en primera infancia y segunda infancia. Después sigue la adolescencia, que se subdivide en 3 más, es la preadolescencia, adolescencia y adolescencia tardía. Después sigue la juventud, posteriormente la madurez y finalmente la vejez. En la etapa de la primera infancia, que es la que aquí nosotros nos interesa, es la que abarca la edad de 2 a 6 años de edad, de acuerdo al autor, ¿no? Esta etapa es la que cursa precisamente el periodo escolar conocido como jardín de infantes o el kindergarten, ¿no?
Y en esta precisa etapa se ha demostrado que el infante posee una característica denominada plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto de plasticidad cerebral? Bueno, quiere decir que el cerebro presenta una capacidad de poder realizar cambios tanto estructurales como funcionales. ¿Cómo? Bueno, otra disciplina que es la neuropsicopedagogía explica cómo el cerebro infantil no crece de un modo homogéneo, sino que se da por medio de brotes. Otros autores lo definen como periodos de sensibilidad, ¿no? Entonces, durante estos pequeños brotes que se dan en las etapas de entre 3 a 10 meses, luego ocurre entre los 2 a los 4 años, y así va posteriormente entre los 10 y 12 años, y luego entre los 14 y los 16 años. ¿Qué pasa con estos brotes? Bueno, el cerebro aumenta su tamaño. Cada vez que sale un brote o un periodo de sensibilidad, el cerebro aumenta de 5 a 10% su tamaño, hasta los 12 años, donde ya alcanza el 90% del peso del cerebro de un adulto. Entonces, a partir del nacimiento, se produce una arborización de conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto o cómo también es llamado? La sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? Es un proceso donde da lugar a la formación de nuevas sinapsis, de nuevas neuronas, y esta neurona se va comunicando con cientos de neuronas más. Y esto se da gracias a estímulos que reciba y asimile el cerebro. Y esto va a facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes vitales para su desarrollo integral. De la mano de este proceso llamado sinaptogénesis, sigue lo que se le denomina como poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? Bueno, es un proceso mediante el cual, a diferencia del anterior, se empieza a eliminar neuronas, se empieza a eliminar todo este tipo de conexiones. ¿Por qué? Porque ya no se encuentran en una función específica para el cerebro. Entonces, al momento de eliminarlas, ayuda a incrementar la eficiencia de la red neuronal, poniendo atención a las actividades de aprendizaje con mayor dificultad. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, si el ambiente en el cual se desarrolla un infante no brinda las óptimas condiciones ambientales para poder satisfacer sus necesidades o no le brinda el estímulo suficiente, no se van a reforzar adecuadamente ni la cantidad ni el tipo de vías neuronales que vaya emergiendo el desarrollo cerebral. Y esto, por consecuencia, durante la poda neuronal se tomará de manera perjudicial para su desarrollo saludable. Es decir, si ponemos a un niño en sus primeros años de vida en un cuarto en penumbras, su cerebro se va a empezar a desarrollar, pero al no tener un estímulo ambiental de iluminación, el cerebro al momento de hacer su poda neuronal va a cortar completamente y a eliminar las neuronas que se encargan del campo visual. Cuando tú pongas al niño después de estos primeros años, después de haberlo puesto en la penumbra y lo sacas a la luz, no va a poder o no va a tener la capacidad de ver. En cambio, si pones a un adulto bajo las mismas condiciones, va a tardar, pero va a poder y va a tener la capacidad de ver. ¿Por qué se da esto? Porque el niño en esta etapa apenas estaba formándose esta situación de las conexiones neuronales y necesitaba el estímulo ambiental para poder desarrollar su campo visual. Sin embargo, el adulto, como ya lo había desarrollado anteriormente y fue en la fase del ciclo vital de la juventud o madurez, en donde se le hace este experimento hipotético, sí lo va a poder desarrollar porque en su momento, cuando estaba en la etapa infante, se le dio el estímulo necesario para que pudiera producir esta parte de la visión, ¿no? Ahora, bueno, ya una vez explicado esta parte, vamos a reducirlo en otras palabras. A mejor ambiente, mayor va a ser la cantidad y la calidad de las vías neuronales, y estas van a ser conservadas de esta buena y forma de calidad para el futuro, y entonces el proceso de poda va a ser menor, es decir, va a reducir el número de neuronas que van a ser eliminadas.
Vamos a pasar ahora a este fenómeno que les mencionaba sobre los estímulos ambientales, ¿no? Gracias al todo este proceso que les acabo de mencionar sobre el proceso neuronal, con este ejemplo que les estaba dando, se concluye que es más eficaz la influencia del ambiente óptimo para el mejor aprovechamiento de la fase cerebral. Esto lo va a ayudar a fomentar las bases en el desarrollo de su salud emocional, física, habilidades sociales, cognitivas, del habla, entre otras. Existe una Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, que también es conocido como GAT, y ellos definen la atención temprana como un conjunto de intervenciones que dan respuesta a las necesidades que presenta la población infantil. Y esta población infantil lo abarcan ellos en edades de entre 0 a 6 años. Estas intervenciones, sí, creo que hay una pregunta. ¿No hay una pregunta? No, no, no. Ah, perdón, escuché como que levantaron la manita. Muy bien, No. entonces voy a proceder. Ok, explicaba que durante Bueno, estas sí, pero intervenciones... sí hay una pregunta. Sí, Adelante, Gonzalo. Eh, bueno, aparentemente fue involuntario. Adelante. ok, muy bien. Ok, excelente, prosigo entonces. Como comentaba, estas intervenciones, la intervención de estímulos de la edad temprana, se da entre los 0 a 6 años y abarcan desde la familia hasta el entorno en el cual se desenvuelven los niños. Entonces, Gatt explica que hay dos tipos de factores que intervienen en el desarrollo infantil. Estos factores son genéticos y ambientales. El que a nosotros nos interesa es el ambiental. Y estos factores ambientales se desglosan en otras dos. El primero de ellos es el de orden biológico y es el que reúne las condiciones para una correcta maduración. Y el segundo habla de los factores ambientales, que son los factores ambientales de orden psicológico y social, y hace referencia a lo que es la interacción directa del niño con su entorno, los vínculos afectivos que desarrolla, la percepción que tiene el niño con todo su alrededor, con las personas, el sonido que genera el ambiente, el movimiento que hay en el ambiente, todas estas imágenes, todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, tanto las condiciones de los factores sociales, económicos y medioambientales son los que van a favorecer como perjudicar el desarrollo integral del infante de acuerdo a la calidad con la cual se presentan durante el desarrollo del niño. Ahora bien, para tener un poquito más clara esta definición de la estimulación temprana, se habla que es un conjunto de actividades. Es un conjunto de actividades que tienen que ver con el contacto directo con el niño, que es a través del juego y que ayudan a incrementar el control emocional y la sensación de seguridad. Y esto, a su vez, va a ayudar al niño a poder fortalecer este desarrollo de sus potencialidades humanas. Y para esto se dividen áreas de desarrollo específicas. Estas áreas de desarrollo específicas la dividen en 4. La primera es la socioemocional. La socioemocional se refiere a la que involucra experiencias afectivas. Esta parte de la socialización del niño, lo que hace que se pueda sentir seguro, que se pueda sentir querido por el cuidador, por los padres de familia, y lo que lo hace capaz de poder relacionarse con los demás. En segundo, tenemos el lenguaje, que es lo que le permite la comunicación con el entorno. El tercero es el motriz, el cual es el que involucra ya las habilidades de movimiento, de desplazamiento, y lo que le permite también tener un contacto con el mundo que lo rodea. Y por último, la cognitiva. Esto pues hace referencia a todo este tipo de actividades que tengan que ver con el pensamiento y la interacción directa con todos los objetos y todo el entorno del niño. Aquí el infante, gracias a la parte cognitiva, debe poder generar experiencias
experiencias que le permiten el desarrollo de pensamiento y que le permite desarrollar la capacidad de razonamiento. Ahora vamos con esta parte de la normatividad. Existen asociaciones internacionales que son responsables de brindar información sobre los requerimientos que debe tener un espacio en el cual un niño se desenvuelve. Estos se presentan de diferentes maneras. Pueden ser guías, pueden ser marcos de referencia, pueden ser políticas, estándares, entre otros, ¿no? Y estos explican, pero lo explican de una manera general, cómo deben de ser las condiciones ambientales ideales para que el niño pueda tener el mejor desarrollo. Un claro representante de una de las asociaciones, es la Asociación Americana de Pediatría, y esta trabaja con otras asociaciones que se encargan de dar a conocer los diferentes recursos para asegurar la calidad de los centros de cuidado y las escuelas en niños menores de 6 años. Entre estas asociaciones que se entrelazan está el Cuidando a Nuestros Niños, el cual ofrece una base de datos y presenta una serie de estándares avalados por otras asociaciones que ya conocemos como arquitectos, como la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, o ASTRAE, y la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, por sus siglas en inglés, los cuales, por ejemplo, establecen apartados como los estándares nacionales de desempeño y seguridad y directrices para programas de educación y cuidado infantil, los cuales especifican, y reitero, de forma generalizada, la importancia de la calidad de los factores ambientales, tales como son la ventilación, las normas asociadas sobre la temperatura y humedad, mantenimientos de equipos de ventilación y calefacción, así como los niveles de iluminación requeridos para las diversas actividades, como son lectura, pintura, trabajo, juego, áreas de descanso, los niveles de ruido, cuál es la protección necesaria para evitar daños a la audición y aumentar el bienestar psicosocial, y otro tipo de apartados como son qué artefactos utilizar para tapar las salidas eléctricas, qué barandales utilizar, cuáles pueden ser las barreras, las escaleras, y otros criterios de diseño generales, ¿no? Hay, por la Organización Mundial de la Salud, hay otra guía, el cual no especifica de manera puntual la arquitectura y la habitabilidad ambiental, pero sí explican una serie de recomendaciones en base a las actividades de los niños, el cual también puede ser tomado como referencia para poder diseñar espacios óptimos que realmente ayuden a que este niño pueda realizar las actividades y que pueda aprovechar en mayor medida su desarrollo integral, ¿no? Ahora vamos con la parte del diseño. Voy a presentarles 3 autores, los cuales hablan del Learning Landscape, o ambientes de aprendizaje. El primero habla sobre que se debe de brindar una variedad de espacios para socializar y otro para privacidad. Este autor lo que hace es presentar o proponer un modelo de ambiente de aprendizaje que logre abarcar las diferentes actividades que se realicen de manera simultánea, para que así cada infante pueda concentrarse tanto en su trabajo y al mismo tiempo tenga la oportunidad de visualizar el resto de los espacios, y así generar un estímulo a su curiosidad, y esto da la oportunidad de que vaya aprendiendo con interacción de su entorno. Tiene 3 puntos fundamentales. El primero es que hay que modificar completamente todo este esquema del aula rectangular y de la educación tradicional pasiva, y añadir espacios complementarios para su aprendizaje. El segundo es el incorporar las funciones del aula con el corredor o pasillo, porque lo que ellos buscan es poder facilitar este desplazamiento de los niños. Y el tercero sería no utilizar el aula como un lugar exclusivo de enseñanza, sino poder abarcar todos los espacios de la escuela en donde puedan ocurrir aprendizajes. Es decir, aprovechar cada rincón y cada espacio que ofrece el espacio educativo. El siguiente autor
habla sobre específicamente el aula. Y ellos, este autor lo que hace es describir que el aula debe de ser una infraestructura que brinde seguridad física a los niños y que tiene que ser diseñado con el propósito de influir y motivar las actividades que ahí se realizan. Volvemos a lo mismo, hay que incentivar la curiosidad. Define diversos puntos, por ejemplo, la integración de espacios para el desarrollo social y artístico. Esto quiere decir más áreas verdes, juegos y actividades cívicas, canto, música y usos múltiples. También están las adecuaciones para niños con necesidades espaciales, es decir, pensar también qué puertas utilizar, zonas de ascenso y descenso que sea un espacio educativo accesible, vaya. El tercer punto es que logre brindar un óptimo ambiente térmico y acústico para garantizar la comodidad del niño, una ventilación silenciosa, una buena percepción de acústica, una buena iluminación, la temperatura y humedad y calidad del aire que sean los óptimos. Y bueno, por último, lo que es el mobiliario, que también tiene que ser que posibilite el apoyo, el descanso de la espalda, de sus piernas, de sus pies, su cabeza y sus brazos, y así evitar cansancio o problemas después de postura. Y por último, tenemos a este autor. Estos autores establecen ya dentro, más a fondo en lo que es la parte de la pedagogía, que los niños de entre 3 a los 6 años deben estar presentes en su desarrollo de diferentes ambientes. Estos ambientes que son la cultura, que deben de estar símbolos patrios, productos culturales y artesanales. La casita, este típico juego de casita en donde juegan a ser la mamá, juegan a ser el papá, los niños. La pulpería, que es esta parte del reciclaje. La lógica matemática, en donde ya se desarrolla o se da las herramientas necesarias para que se desarrolle el pensamiento y la habilidad para el cálculo mental. Y las artes plásticas, que es lo que va a incentivar el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Entonces, hablando ya desde la perspectiva arquitectónica, el ambiente que se crea mediante los espacios materiales físicos, con un tipo de mobiliario, con un tipo de decoración y con objetos específicos o elementos arquitectónicos, en donde el niño pueda realizar determinadas actividades y en el cual sea un medio para poder desarrollar para poderse desarrollar de forma integral y que esto le facilite a lo largo de su vida. Ahora bien, regularmente hago hincapié en estos 3 autores. Les voy a presentar 3 autores para esta relación de la pedagogía y la arquitectura, que está estrechamente relacionada, como ya vimos, con el diseño de los espacios. Vamos a hablar primero de Friedrich Froebel. Él desarrolla este modelo froebeliano y él es el que acuña por primera vez el término de kindergarten, ¿no? El autor Lahoz Abad, él lo que hace es descifrar esta parte del kindergarten. ¿Qué significa esta palabra, no? Bueno, es de 2 sentidos. El sentido figurado, que es de labor docente-aprendiz, que en este caso sería el educador y el niño, y también se hace en base a una analogía. Esta analogía es de un jardinero que cuida sus plantas. Y bueno, en el sentido de aplicación en el espacio físico, es en donde se desarrolla la acción de educar. Entonces, debido a este término, la naturaleza es lo que toma un rol esencial como el medio de estimulación para el niño. Entonces, la arquitectura de estas escuelas con este modelo tienen que ser regidas por medio de características de espacios abiertos, que tengan la propiedad de ser flexibles para las actividades teóricas, en los cuales pudieran desarrollar sus métodos de juego en base a unos dones y regalos que el mismo autor diseñó. Y estos espacios deben estar destinados para realizar actividades más libres y dinámicas, y como pueden ser los patios, como pueden ser los jardines. Y también que estos espacios logren tener una óptima transición entre la parte interior y la exterior. Esto para poder lograr una comunicación de las aulas
con el entorno natural. Y esto pues se va a complementar con el mobiliario que esté adaptado al edificio y a la antropometría del niño. Seguimos con otro autor importante, María Montessori, con el método Montessori. Aquí su filosofía parte de la libertad de elección en un medio ambiente preparado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a poder brindar un espacio en donde el niño tenga total libertad. Y esta libertad le va a permitir poder explorar su entorno y lo va a motivar a mantener el entusiasmo de poder descubrir por sí solo el mundo que lo rodea, por medio de la misma interacción. La arquitectura o los espacios deben contener las características de comodidad y diversidad de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos espacios deben promover la educación sensorial. ¿Por medio de qué? Por medio de texturas en pisos, de paredes, en elementos arquitectónicos que se encuentren al alcance del niño, y de igual manera que el espacio sea lo suficientemente amplio y libre, porque esto le va a ayudar a promover el movimiento autónomo y le va a permitir, bueno, explorar los diversos espacios de manera simultánea. Por último, otro autor importante tenemos a Lorenz Malaguzzi, quien es el creador del método Reggio Emilia. En este método, debido a que es un sistema en el cual es completamente experimental y vivencial, tal como lo describen los otros autores, el ambiente en el que se desenvuelven los niños debe tener las condiciones necesarias para llevar a cabo también su conocimiento de forma autónoma. Debe permitir la libertad de movimiento, pero que todo sea a un tamaño propicio. Volvemos a la antropometría del niño. De esta manera, el niño va a poder visualizar y va a poder hacer uso de su entorno sin elementos arquitectónicos que vayan a obstaculizar la continuidad visual o que entorpezca la continuidad entre espacios y que realmente la vista sea lo suficiente para poder alcanzar la interacción con otros niños y también con el exterior. Vamos a pasar entonces ahora con asociaciones también que han hecho como prioritario esta parte que les he mencionado sobre la importancia de un buen ambiente de aprendizaje en los espacios en los cuales se desarrolla el niño. Primero tenemos la 5ª conferencia sobre el medio ambiente. En esta conferencia es cuando se hace ya prioritario por medio de la protección a la salud de los niños en ambientes escolares, y en este declara el obligatorio cumplimiento de una habitabilidad integral, y esta habitabilidad integral debe propiciar un desarrollo adecuado. Después, la misma Organización Mundial de la Salud, en un informe del 2015, lo que hace es incluir un resumen ya con políticas existentes sobre entornos que sean saludables en las escuelas y espacios preescolares y que tengan una visión general de factores de riesgo ambiental en las escuelas, que tenga información sobre el diseño, cuáles métodos utilizar y resultados de investigaciones que se han hecho a lo largo de los años sobre los contaminantes del aire interior, el moho, la humedad, mala ventilación, problemas de saneamiento, entre otros, ¿no? Entonces, la mayoría de los miembros de la Organización Mundial de la Salud tienen políticas integrales que son destinadas a proporcionar un entorno saludable para los niños. Pero aquí radica el problema: la aplicación, el cumplimiento y el seguimiento de estas políticas es todavía un desafío. Se requiere entonces desarrollar todo un método de vigilancia que sea confiable, que sea eficaz y que esto logre tener un monitoreo que permita un diagnóstico para poder identificar y abordar qué problemas son los existentes en cuestiones de habitabilidad en los espacios escolares. Voy a presentarles 2 casos de estudio. El primero de ellos es un caso de estudio preescolar aquí en México, en Guadalajara,
Es el estudio preescolar Believe y fue desarrollado por el despacho 3 de Arquitectura. Ellos se rige el diseño por el método de Reggio Emilia, que ya lo mencionamos anteriormente, fundado por Loris Malaguzzi. Y aquí lo que ellos destacan es que sus espacios son dinámicos y sensoriales. ¿Qué quiere decir? Hacen que el proyecto rompa con lo establecido de la enseñanza tradicional, en la cual el niño es el elemento pasivo y su única fuente de información es el maestro, ¿no? Y el diseño, ellos lo caracterizan como amable, con inclusión total. ¿Por qué? Porque tiene un fácil acceso a todos los niveles y esto se da gracias a una serie de rampas en las cuales vas atravesando los diferentes pisos de manera en la parte exterior del edificio. Tienes ahí entonces ya una interacción con la naturaleza y hay una relación también entre espacio interior y exterior. Después tenemos otro caso de estudio en España, el cual Cora Asociados Arquitectos creó un espacio educativo partiendo de dos puntos fundamentales: la psicología docente y la arquitectura docente europea. Se establece en base a una educación, una escuela de educación fuera del aula, es decir, incentivan esta parte de poder enseñar tanto en espacios interiores como en espacios exteriores. Y también se da por parte de la utilización de materiales naturales como son la madera, como son el concreto, en los cuales al ser, al no tener una gama de colores que sobreestimule al niño, lo que hace es poder incentivar mejor su creatividad. Y bien, ahora vamos en la parte final. Y esta parte vamos a hablar sobre lo que pasa actualmente. Ya hablamos sobre el diseño, ya hablamos sobre la importancia que es intervenir en esta etapa, ya hablamos cómo se desarrolla y por qué el cerebro del niño. Y ya entonces establecimos que un ambiente de aprendizaje tiene que incluir esta parte de la socialización, esta parte de factores ambientales. Pero ¿qué pasa ahora con toda esta parte de una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando ahorita, ¿no? Como bien comentaban anteriormente en la exposición pasada la doctora organista, si ya, por ejemplo, en sus estudios se ha demostrado que a nivel universitario se da toda esta parte de interacción social completamente diferente, ahora aplicado en una escuela infantil en donde el niño apenas está aprendiendo a socializar, es realmente importante buscar estrategias que sigan incentivando esta parte de la estimulación temprana, sigue incentivando toda esta parte de la socialización, pero que a la vez se puedan mitigar los contagios. Entonces, existen programas de cuidado para esta parte de emergencia sanitaria, sí, y se desarrollaron a partir de esta parte del COVID-19, la COVID-19, ¿no? El primero de ellos es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ellos desarrollan el programa de cuidados infantiles que permanecen abiertos. Aquí, por ejemplo, especifica toda una serie de recomendaciones para el cuidado infantil, de acuerdo a las actividades que hacen imprescindible el contacto directo entre el cuidador y el niño, que es, por ejemplo, el cambio de pañales, ¿no? Hablando de estancia infantil. Se recomienda el uso de guantes, una desinfección, antes y después del cambio, utilizar químicos sin fragancia, químicos que estén aprobados por EPA, entre lavarse las manos cada vez que se vaya a sostener al niño, cada vez que se vaya a alimentar, tener el cabello recogido, utilizar camisas abotonadas para poder estar cambiándose tanto al cuidador como al niño, entre otras, ¿no? Luego tenemos el de cuidando a nuestros niños, sobre la salud ambiental en cuidado y educación de la primera infancia. En surge para la adaptación del espacio educativo y del cuidador del niño, ¿no?
En este documento lo que hace es que se detallan lineamientos específicos con respecto a los factores ambientales, que es, bueno, la correcta ventilación y la iluminación, el constante mantenimiento de filtros de aire para evitar contagios, qué rutinas de higiene, cuáles tienen que ser, cuáles son los óptimos para poderse realizar en la primera infancia. Y tenemos a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública con un informe sobre las acciones de salud e higiene para garantizar un regreso seguro a las aulas para el ciclo escolar 2021. Y en esto también se establecen ciertas consideraciones de higiene para tomar en cuenta también en un sentido pedagógico y de los aspectos socioemocionales que ayudan también al desarrollo del niño. Entre los puntos importantes a destacar aquí, bueno, está que el espacio debe de tener siempre una revisión general, debe tener un espacio de desinfección, debe de haber siempre un protocolo de uso obligatorio de cubrebocas, siempre debe haber un acceso de agua y jabón, acceso a químicos que estén aprobados por normatividad, que se reduzca el número de estudiantes en los espacios cerrados, que sea siempre una pronta detección de posibles casos, que haya un apoyo socioemocional para los niños por todos estos cambios que hay, que las entradas y salidas sean escalonadas y sobre todo el uso de espacios abiertos, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar una cosa. Lo anterior prioriza toda esta situación actual, pero antes no se habían identificado ya los problemas que ya estaban existentes sobre la iluminación, la acústica y la calidad del aire. Entonces, implementar todas estas estrategias cuando aún no se han implementado buenas estrategias para factores ambientales de problemáticas ya existentes, pues es todo un reto, y esta es la parte en la que nosotros estamos interviniendo, ¿no? Como mencioné anteriormente con la normatividad, hice mucho énfasis en lo general. Las normativas internacionales, las nacionales se apoyan de las internacionales, y las internacionales realmente hay un déficit en cuestión de que sea especialmente normativas para niños o infantes de 3 a 6 años, por ejemplo, de 2 a 6 años, que son las edades en donde están cursando el preescolar. Entonces, es importante poder complementar todas estas normativas por medio de nuevos estudios medioambientales bioclimáticos que nos ayuden a enfatizar realmente cuál es el confort ideal para el niño en esta etapa, y poder rescatar toda esta parte de los factores ambientales, como son de habitabilidad lumínica, acústica, olfativa, entre otras, y también de los aspectos físico-espaciales, ¿no? Y para concluir, entonces, aquí un momento de reflexión. A mí me gusta mucho presentar esta frase de María Montessori. Cada vez que me preguntan por qué el niño o por qué la importancia del niño, bueno, la UNICEF ya ha declarado que es una inversión rentable intervenir en esta parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque en un futuro se evitan completamente gastos médicos por cuestiones visuales o auditivas, por ejemplo, ¿no? Esta parte de los factores ambientales como la acústica, la correcta acústica, si el niño se está desarrollando en un entorno en donde hay exceso de ruido, el niño en esta etapa está aprendiendo a hablar, y mientras el educador o el padre de familia, el niño no lo puede entender porque hay mucho ruido, esto va a afectar absolutamente en su habla. Igual en la iluminación. Si el niño empieza a crecer, se empieza a desarrollar en un entorno donde la luz es deficiente, va a tener consecuencias en su sistema nervioso, en la parte visual, que lo va a perjudicar a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros empezamos nuestra labor como arquitectos en diseñarles esta parte, estos espacios educativos en donde pasen la mayor parte de su tiempo y en donde es un punto decisivo para su correcto desarrollo, bueno, nosotros vamos a poder entonces generar grandes cambios a nivel social, ¿no? Y la frase, bueno, me voy a permitir leerla, dice: si existe para la humanidad una esperanza de salvación y ayuda, esta no podrá venir más que del niño,
porque en él se construye el hombre. Con esta reflexión doy por concluida mi presentación, agradecida de antemano por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tessy, por tu aportación. No sé, tuve problemas con el internet. No sé si haya gente que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, eh, bueno, yo sí preguntarte, generalmente cuando se capta la atención de temas de habitabilidad en general, pues de pronto se va uno más por la población en general. En el foro de hace un año participaba una de tus compañeras, Katia, con temas gerontológicos, es decir, con cuestiones del adulto mayor. ¿A ti qué te trajo o qué te llamó la atención para hacer el estudio con relación a los niños? Sí, bueno, sí me ha tocado ver el trabajo de mi compañera Katia, y creo que también fue precisamente por esta parte, ¿no? De esta parte de los sectores que les llaman los sectores vulnerables. Y como mencionaba hace rato en la parte de la reflexión, eh, considero que los niños son esta parte fundamental de la sociedad en la que, como dice la frase, se va construyendo el hombre. Si nosotros no actuamos en esta etapa que es tan importante y que ya se ha demostrado que realmente tiene, es importante para el desarrollo, que tiene situaciones ya fisiológicas en la cual es importante intervenir. La pregunta que se me formuló, por ejemplo, al interesarme en este sector es, ¿de qué manera yo como arquitecto puedo entablar esta relación entre disciplinas y poderles brindar un ambiente óptimo en el cual ellos puedan desarrollarse plenamente, ya que ellos son la base para crear realmente a una sociedad fuerte, ¿no? Entonces es más o menos por ahí. Ujú. Bueno, se habla mucho de pronto de los sistemas educativos de Finlandia, de Suecia, Uh-huh. de Noruega. En ese sentido, ¿qué nos pudieras comentar? No hay tanta relación en este sentido con el diseño de las aulas o solamente se enfocan a la parte educativa. Sí, hay estudios, de hecho, he retomado muchos casos de estudio que se han realizado en Europa, por ejemplo, principalmente, en los cuales se han realizado estudios de factores ambientales en cuestión arquitectónica y donde se ha también demostrado que las normativas, por ejemplo, internacionales, ya establecen ciertos criterios de cuánto es el máximo o cuál es el límite que debe de presentar un espacio educativo. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, son generalizadas, no atienden realmente a la parte infantil. Entonces, sí hay estudios en otros lugares, sí hay estudios en diferentes lugares del mundo, pero ellos, por el tipo, bueno, de política gubernamental que manejan, tienen mayores posibilidades de llevar a cabo ciertas adecuaciones o adaptaciones a los programas educativos o a los entornos educativos. Aquí en México existe ya un déficit, una deficiencia, ¿no? Entonces es muy difícil poder implementar ciertas estrategias que ya están implementadas en otras regiones de Europa, traerlas directamente a México, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en México. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en esta parte de la investigación del estado del arte es, bueno, tengo toda esta parte de casos de estudio
y vamos tomando poco a poco esta parte metodológica, ¿no? O sea, cómo ellos se organizaron desde un principio y qué tanto podemos aplicar aquí en México, y entonces ya aparte esta adaptación a la situación social y económica que estamos presentando aquí, ¿no? Ok. Eh, bueno, bueno, no sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Bueno, yo la verdad te felicito. Me tocó ver tu proceso de admisión al programa y vaya, pues para alguien recién egresada, pues tienes un dominio importante del tema, a pesar de que te me pusiste nerviosa en esta plática, pero vaya, me ha dejado muy gratamente sorprendido todo tu desempeño, todo eh, pues tu compromiso con tu tesis, vaya, porque realmente ya traías un trabajo considerable desde antes de ingresar. Entonces, pues ojalá sigas por este rumbo, pues yo te veo mucho potencial como investigadora y bueno, qué mejor que en estos temas, ¿no? Yo tengo bien presente ya casi por terminar la carrera, no recuerdo la situación, pero tuve que visitar un kinder, ¿no? Una guardería. Y la guardería tenía muchas imágenes de caricaturas hechas con yeso, con eh, algunas pinturas en las paredes y demás. Y era un lugar que realmente llamaba mucho la atención. El ambiente era realmente infantil y hasta daban ganas, ¿no? De volver a ser niño para estar en ese lugar. Eh, bueno, sin embargo, pues hay otras condiciones que precisamente llevan al niño a pues, desarrollar esas capacidades cognitivas, ¿no? Que tanto se necesitan en las etapas tempranas, ¿no? Como nos los comentas tú en tu plática. Pero bueno, pues te felicito también porque es un tema que pues en general la habitabilidad se trabaja relativamente poco, ¿no? En términos pues de la acústica, la iluminación, la ergonomía propiamente. Y bueno, pues sin duda, el que tú estés trabajando en esto, pues te dará una proyección importante como investigadora en el futuro. Pues muchas Muchísimas gracias gracias. también por la invitación. Sí, bueno, pues muchas gracias y pues a seguir trabajando duro, ¿no? Este, y pues los invitamos a seguir las pláticas del día de mañana. También tendremos 3 conferencias a partir de las 2 de la tarde. Esperamos que esto les sirva a ustedes como retroalimentación, los que son alumnos de la licenciatura, los que somos profesores, pues también es una oportunidad también para replantearnos o indagar sobre de pronto otros aspectos que no conocemos tanto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.